Buenas tardes, yo soy el doctor Néstor de la Cruz Muñoz. Muchas gracias por estar aquí hoy para oír el seminario sobre la cirugía bariátrica. Lo que vamos a hablar hoy es sobre las diferentes cirugías que nosotros ofrecemos, y la razón por qué ofrecemos más de una cirugía es porque yo creo que no hay ninguna cirugía perfecta. Todas tienen ventajas y desventajas, y entonces por eso quiero que aprendan de las diferentes cirugías para que puedan hacer una decisión educada sobre cualquier de las cirugías creen que sería mejor para ustedes. Un poco sobre la historia mía. Yo acabé el entrenamiento en la Universidad de Miami en el año 99. Me quedé en Miami haciendo cirugía general en un grupo acá, y entonces empecé a hacer cirugía bariátrica en el año 2000. Ya he hecho más de 4,000 operaciones bariátricas, y en el año 2009 la universidad me pidió que yo volviera allá para empezar a hacer los casos en la universidad, enseñando a los residentes y corriendo el programa bariátrico de ellos. Empezamos hablando sobre la cirugía, sobre la obesidad mórbida. Lo que nosotros usamos para designar quién es un candidato es algo que se llama la índice de masa corporal. Este índice es un número que se calcula dependiendo en la estatura y el peso del paciente. Y los índices normales, en la página web nuestro tenemos una calculadora de índice de masa corporal, se lo pueden poner ahí. Los índices normales o los de pesos ideales son entre 18 y 25. Más de 25 es sobrepeso, más de 30 es obeso y más de 40 es la obesidad mórbida. Lo que eso acaba de hacer es como 100% sobre el peso ideal o 100 libras sobre un peso ideal. Ahora 75% de los adultos en los Estados Unidos están sobrepeso. De esos, 50% o 35% de los adultos tienen obesidad. Y ahora hay como entre 6 y 8% de los adultos que tienen la obesidad mórbida, y eso es como 26 millones de americanos. La razón por qué hacemos esta cirugía no es para que los pacientes puedan ponerse ropa de talla más pequeñas, pero lo que estamos tratando de hacer es hacer a los pacientes estar más sanos y vivir más largo la vida. Y la razón por qué hacemos esto es porque sabemos que la obesidad es la causa de la muerte segunda, la causa de la muerte prevenible segunda en los Estados Unidos ahora. Y se estima que se mueren 400,000 norteamericanos anuales por complicaciones de la obesidad. Nosotros normalmente hablamos de 65 complicaciones asociadas con la obesidad, y de estos 65, los 4 primeros son los grandes: la presión alta o hipertensión. 30% de los pacientes nuestros están tomando algo para la presión antes de la cirugía. Eso es comparado con 10% de la población total. Disfunción cardíaca, que el músculo del estómago, el músculo del corazón se pone más grueso porque tiene que bombear la sangre por más tejido. Y al tener que hacer esto, necesita más oxígeno. Cuando combinas eso con la tupición de las arterias y colesterol elevado que vemos en los pacientes obesos, se pueden imaginar, por eso tenemos el riesgo de infarto del corazón mucho más alto que la población del peso ideal. Apnea de sueño. Hay estudios que han mostrado que el 90% de los pacientes que se están sometiendo a cirugía bariátrica tienen apnea de sueño. Y apnea de sueño es que cuando se acuesten a dormir empiezan a roncar mucho y hasta paran de respirar porque los tejidos alrededor de la tráquea se empiezan a cerrar y el paciente no puede respirar cuando están durmiendo, y el cuerpo lo sigue despertando para que puedan inspirar otra vez. Diabetes. Tenemos 30% de los pacientes nuestros tomando pastillas para la diabetes o en insulina para la diabetes. Es algo que se ve mucho más frecuente de la población ideal, del peso ideal. También vemos estasis venosa, artritis de las articulaciones, de la rodilla, de la columna, de la cadera, mucho más frecuente en estos pacientes. Vemos disfunción hormonal femenina, problemas con las reglas de las pacientes, por el obeso que le viene muy infrecuente o le viene muy fuerte, o hasta tenemos mujeres que no se pueden embarazar por el problema hormonal.
Vemos hipertensión intracraneal o dolor de cabeza y cambios en la vista. Vemos que se suben los riesgos de tumores malignos. Hay 12 cánceres diferentes que ya se ha mostrado que la obesidad les sube el riesgo de tener este tipo de tumor, y si cuando lo tienen les sube el riesgo de tener una complicación del tumor. También en los pacientes obesos, por la presión intraabdominal que se les sube, vemos más hernias abdominales, vemos más reflujo esófago-gástrico o acidez, que se les sube el ácido hasta el pecho, y vemos más incontinencia urinaria en las mujeres, que cuando estornudan, tosen o ríen, que se le escapa un poco del orine. En el año 91, el Instituto Nacional de la Salud sacó unos criterios para pacientes que estaban pensando operarse para perder peso. Y estos criterios son el grupo que ellos pensaron que el riesgo de no operarse era más alto que operarse. Ellos vieron literatura que mostraba que los pacientes podían perder peso y que le podía funcionar a largo plazo con las cirugías. Entonces, por eso querían que algunos de los pacientes se sometieran a la cirugía, pero no querían que otros que no calificaban se sometieran a los riesgos de la cirugía si no lo necesitaban. Y entonces estos son los criterios que ellos decidieron. Primero, fallo de manejo médico. Ellos quieren que los pacientes hayan tratado una dieta supervisada a ver si podían perder el peso y no tener que someterse a los riesgos de una cirugía. Segundo, índice de masa corporal más de 40. Ya se sabe que nada más que tener la índice más de 40 les sube el riesgo de mortalidad en los pacientes entre 3 y 4 veces más alto que lo normal. O los pacientes que no son tan grandes, que tienen la índice de masa corporal entre 35 y 40, pero ya tienen las complicaciones serias por la obesidad, como la presión alta, la diabetes o apnea de sueño. Estos pacientes ya tienen las complicaciones, no hay razón por qué esperar más tiempo para que se enfermen o se pongan más viejos o más grandes para ofrecerles la cirugía. Otra criteria es la edad entre 15 y 60. En verdad, esta es la única que se ha cambiado. Nosotros hemos hecho pacientes tan joven como 13 años y lo hacemos en asociación con el Departamento de Pediatría de la universidad, y también hemos hecho pacientes mucho más de 60 años. Ya tenemos 500 pacientes que hemos operado mayores de 60 años, y los pacientes mayores que hemos hecho han tenido 80 años cuando lo operamos. Estabilidad psicológica es otra criteria. La razón por que lo pusieron es porque hay un cambio de la manera que se usa la comida después de la cirugía, y eso es muy evidente ahí pronto después de la cirugía, y el paciente pudiera sentirse un estrés grande si no están listos para estos cambios. Entonces queremos asegurar que los pacientes que tienen ansiedad o depresión o son bipolar están abajo de tratamiento, están estables antes de subirle un estrés diferente que no están listos. Y la última es capacidad médica para tolerar una cirugía. Tenemos que chequearles los corazones, los pulmones y el cuerpo entero para asegurar que pueden tolerar una cirugía y tolerar la anestesia general, que son todas estas cirugías. Entonces, ¿qué pasa después de estas cirugías? Bueno, sabemos que hay estudios afuera que muestran que hay entre 40 y casi 90% mejorancia en la mortalidad de los pacientes que se operan comparado con los pacientes obesos que no se operan. Hay the Swedish Obesity Study, hay un estudio aquí de los Estados Unidos, del ADAMS Study, y un estudio de Canadá, de McGill Study, que siguieron entre 2 y 5 mil pacientes que se operaron y el mismo número de pacientes obesos que no se operaron para ver qué le pasó con el tiempo. En estos estudios mostraron que el chance de estar vivo al final del estudio era más alto si se operaron que si no se hubieran operado. Y el ADAMS Study en los Estados Unidos también estaba mirando la mortalidad por problemas médicos y mostró que la mortalidad de diabetes bajó 92% en el paciente que se operó. Y la mortalidad por problemas cardiovasculares le bajó 56% y la mortalidad por cáncer bajó 60%. Estos estudios no están diciendo que la cirugía es la mejor cosa que se pudiera hacer, pero lo que están mostrando es que la obesidad sí causa mortalidad y morbilidad
y si se tiene que someter a una cirugía para perder el peso, eso es mejor que no someterse a una cirugía. Antes de la cirugía, lo vemos todo en la oficina y le hacemos una evaluación preoperatoria. En esta evaluación le hacemos la historia y el examen físico completo en la oficina. También lo vamos a mandar a ver el psicólogo. Eso es mandatorio para todos los pacientes para asegurar que están estables y están abajo de cualquier tratamiento psicológico que necesitarían. Todos van a ver el nutricionista y yo creo que eso es la visita más importante antes de la cirugía, porque no hay razón por qué estar enfermo después de esta cirugía. Yo oigo muchas cosas que pacientes piensan que se van a tener que cambiar la dieta increíblemente o no van a poder comer las cosas que les gustan o van a estar siempre vomitando. Y el nutricionista les va a enseñar cómo se come después de esta cirugía para que tengan buena nutrición, puedan comer lo que quieren y más sano y que no estén vomitando después de la cirugía. Nosotros lo mandamos a ver el cardiólogo si es necesario o otras evaluaciones como sea necesario. A veces lo mandamos a hacer el estudio de dormir o el endocrino o lo que sea necesario con el paciente. A todos los pacientes le ponemos una dieta antes de la cirugía de 2 semanas y son de batidos de receta para que me puedan perder un poco de peso y también achicar el hígado que normalmente está grasoso y toma más espacio en el abdomen para moverlo al lado y nos hace la cirugía más fácil hacer y menos riesgosa. El seguimiento postoperatorio, queremos verlo por vida. Sabemos que los pacientes que hacen el seguimiento y siguen viniendo a vernos en la oficina y en los grupos de apoyo tienen mejores resultados, menos reganancia de peso y menos complicaciones del grupo que se desaparece después de la cirugía porque creen que no nos tienen que ver. Queremos verlo en la oficina, como le dije. Tenemos el nutricionista disponible para que puedan seguir viéndolo y seguir aprendiendo cosas nuevas después de la cirugía. También los ponemos en programas de ejercicios porque sabemos que esta cirugía no los pone muy flacos y no causa que pierdan mucho peso solo. Tienen que hacer ejercicio en combinación después de la cirugía. La diferencia después de la cirugía es que se van a sentir mucho mejor, no van a tener los dolores que tienen antes, la falta de aire se le va a ir y van a ver resultados. Es un cambio de lo que sienten antes y después de la cirugía, pero necesitamos que empiecen a hacer ejercicios para que puedan ver estos cambios lo más pronto posible después. Y tenemos grupos de apoyo para todos los pacientes aquí en la ciudad, en 3 lugares diferentes, para tratar de apoyar a los pacientes a largo plazo y darle educación y motivación con el tiempo para que sigan haciendo las cosas correctas. Ahora, hablando de las 3 diferentes cirugías, vamos a hablar de las clasificaciones de las diferentes cirugías que se ofrecen en el mundo. Las clasificaciones son cirugía restrictiva, cirugía de malabsorción y cirugía de combinación. Las cirugías restrictivas son cirugías que se hace el estómago más pequeño de una manera o de otra, poniendo una banda o de engrapando el estómago y de esa manera el paciente come menos porque se le llena el estómago más rápido. Las cirugías de malabsorción o malabsortivas son cirugías que se achica el estómago un poco, pero el paciente todavía come mucho, pero lo que pasa es que se hace una derivación del intestino muy largo en los intestinos delgados y entonces no le entra al cuerpo todas las comidas que se comen. Esto no se hace mucho, no se ofrece mucho en los Estados Unidos porque aunque son buenas cirugías para perder peso, hay más complicaciones de malnutrición y más complicaciones después de las cirugías. Si el seguimiento no es muy rígido, entonces no hay el riesgo mucho más del beneficio para nosotros. Y la cirugía de combinación y el gastric bypass es el más común, que hacemos una cirugía restrictiva o hacemos el estómago más pequeño y también hacemos una cirugía malabsortiva, que hacemos una derivación del intestino para que en teoría no le entre toda la comida que el paciente come. Ahora, lo que hemos visto es que esta manera de clasificar la cirugía no son completamente correctas. La manera que lucen, que funcionan muchas de estas cirugías son por cambios metabólicos
que las cirugías causan en los intestinos y en el estómago. Y lo que hemos visto es que los intestinos producen más de 40 hormonas diferentes. Y en cambiando la anatomía, cambiamos la manera que estimula el intestino para producir estas hormonas en el futuro. Y esto es la manera que el paciente se siente más lleno. No tanto porque el estómago está hecho más pequeño, pero porque hay un cambio hormonal que la hormona le dice al cerebro que el paciente se siente lleno. Y lo que hemos visto es que las cirugías de manga gástrica que ofrecemos y de bypass gástrico son cirugías metabólicas. La cirugía de la banda ajustable no es una cirugía metabólica, no causa los cambios hormonales que vemos con las otras cirugías y luce que funciona nada más con restricción de la parte de arriba del estómago. La primera cirugía que vamos a hablar en más detalle es la manga gástrica. En esta cirugía vamos a entrar laparoscópicamente, que son con los huecos pequeños, que introducimos unos instrumentos sin tener, y de esa manera podemos ver adentro y funcionar adentro del abdomen sin tener que abrir el abdomen, la pared abdominal. Entonces, cuando miramos adentro con una cámara, vemos el esófago, el estómago y el intestino delgado. En la manga gástrica vamos a operar en el estómago nada más. Lo que hace, un estómago normal aguanta 1 litro de comida y líquido. Entonces vacía por la parte de abajo del estómago y por los intestinos. Y ahí se mezcla con los jugos de las bilis y del páncreas y empieza la digestión. En esta cirugía, lo que vamos a hacer con una engrapadora, cortamos y engrapamos el estómago, dejando atrás nada más que 15% del estómago. Quitamos del cuerpo el otro pedazo del estómago y de esa manera se hace la cirugía. Cuando el paciente empieza a comer, se le llena el estómago mucho más rápido y se vacía el estómago más rápido, ayudándolos o causando los cambios hormonales que estaba hablando, que causan la mejorancia de la diabetes y otros problemas metabólicos que no están relacionados con la pérdida de peso. Con esta cirugía vamos a hablar de ventajas y desventajas. La cirugía normalmente nos toma 45 minutos hasta 50 minutos para hacer. La mayoría de los pacientes se quedan 1 o 2 noches en el hospital y 75% que me dicen que a menos de una semana pudieran haber estado trabajando. Comparado con las otras cirugías, tiene una ventaja contra el bypass, que no tenemos que operar en el intestino delgado, nada más que operamos en el estómago, y comparado con una banda, que no tenemos que ponerle un cuerpo extraño adentro del abdomen. Desventajas de esta cirugía son que es una cirugía más nueva que las otras dos. Se empezó a utilizar en el año 2000 y no hay el volumen de data que hay en las otras cirugías que han estado aquí por más tiempo. Y también esta no es la mejor cirugía para acidez o reflujo de ácido. La razón es porque el estómago, la parte del estómago que produce el ácido todavía está conectado al esófago arriba y hay chance que puede subir el ácido al esófago después. Ahora, con la banda ajustable, también esta cirugía se hace con laparoscopía, en que se introduce con los instrumentos una banda ajustable por uno de los ports en la pared abdominal, y de esa manera lo ponemos alrededor de la parte de arriba del estómago. Entonces eso separa el estómago de una parte de arriba, parte de abajo, y la comida se queda en la parte de arriba, dándole al paciente la sensación de llenura porque no entra. En la oficina nosotros podemos ajustar esta banda con una inyección de agua salina que cierra el globo y que cierra el hueco donde pasa la comida para que se aguante más rápido y se llene más rápido el paciente. Esta cirugía normalmente la realizamos en media hora. La mayoría se hacen como outpatient o que el paciente se va para la casa el mismo día, y casi todos me dicen que pudieran haber estado trabajando a la semana. En ventaja y desventaja con las otras cirugías, esta cirugía es menos invasiva que las otras, no tenemos que cortar el intestino para realizarla, nada más que se pone algo alrededor del intestino. Ahora, desventaja es un cuerpo extraño en el cuerpo que pudiera causar infección o se pudiera romper. Y también lo que hemos visto es que en esto no ser una cirugía metabólica hay más
pacientes donde esta cirugía no le funciona tan bien como las otras cirugías le hubieran funcionado, porque esta cirugía ayuda más con el apetito y menos con la pérdida de peso. El paciente tiene que tener la biología que pueden perder el peso y esta cirugía le puede ayudar en eso. Pero normalmente un paciente que no puede perder peso con dietas tiene más dificultad perderlo con las bandas. El bypass gástrico es una cirugía de combinación. Vamos a empezar con el estómago y vamos a separar un pedazo del estómago dejando una bolsa de media onza en la parte de arriba del estómago. Usamos la misma engrapadora que usamos con la manga, pero en vez de en la manga que quitamos la parte del estómago que no usamos o no utilizamos, en esta cirugía se queda todo ahí. Cortamos el intestino delgado distal, la traemos arriba para unirla con el estómago arriba. Y entonces, de esa manera, la comida no entra por el estómago grande viejo de abajo, pero eso sigue ahí, sigue produciendo líquido. Y los jugos biliares también siguen, entonces tenemos que hacer una unión más abajo para que cuando el paciente coma, que se ve en azul, después se mezclen la comida con los jugos gástricos y del páncreas, que es lo verde en la pantalla, y la digestión empieza de ahí para abajo. De ventajas y desventajas, esta cirugía es una cirugía más grande que las otras dos. Tenemos que operar en el intestino delgado y también en el estómago. Pudieran hacer complicaciones de cualquier de los dos lugares. También la comida no pasa por parte del estómago, entonces le sube un poco el riesgo de tener una falta de vitamina o de hierro. Entonces aquí tenemos que suplementar las vitaminas en estos pacientes y chequearle los niveles de vitaminas cada año, asegurar que están bien con esos. Y de ventajas, esta es una cirugía que se ha realizado desde el año 67. Se han hecho muchas de estas cirugías, entonces hay mucha data a largo plazo sabiendo los resultados con los pacientes. Y de esa manera sabemos que de todas las cirugías, esta funciona un poco más pacientes que las otras dos, y le voy a dar más detalle en unas pantallas. Esta cirugía ahora, yo he hecho más de 3,000 de ellas, porque es la primera que empezamos a hacer en el año 2000. Lo podemos hacer en averaje como en 50 minutos. Como la manga, la mayoría de los pacientes se van para la casa después de una noche en el hospital. Algunos se quedan 2 noches en el hospital. Y la mayoría de edad me dice que ya a la semana pudieran haber estado trabajando. Okay. Comparando la cirugía sobre la pérdida de peso, lo que vemos al año, esta pantalla lo que le está mostrando es el promedio de la pérdida de peso de un grupo que se operó. No le va a decir cuántas libras un paciente pudiera perder con la cirugía, pero es un promedio nada más. Al año, el promedio de la pérdida de peso de las bandas son 42%, de las mangas son 60% y del bypass son 70%. Si vamos a los 5 años, vemos que se acerca un poco más, con el promedio en las bandas en como 45%, en las mangas en 50% y el bypass gástrico en 60%. Siempre los pacientes preguntan y si se puede reganar de peso y se pudiera reganar de peso en cualquier de las 3 cirugías. Lo que sabemos de las bandas, que a los 5 años 55% no han perdido por lo menos la mitad del peso exceso. Con las mangas eso es 30%, no han perdido la mitad del peso exceso, y el bypass gástrico es 20%, no han perdido por lo menos 50% del peso exceso. ¿Qué pasa con los problemas médicos después de la cirugía? Si miramos banda, manga y bypass, vemos que de la artritis entre 35 y 40% se le va completamente la artritis y los dolores, otros 40% se le mejora. El colesterol se le va o se le normaliza completamente en 50-60%. Acidez o heartburn se le va en 70% de los pacientes con la banda y el bypass, pero como le dije antes, menos en los pacientes de la manga, en como 40%. La presión alta
55% de los pacientes con la banda se le quitan la presión, las pastillas para la presión, los 75% con los pacientes con la manga y 77% con los pacientes de bypass. De la diabetes vemos que casi la mitad de los pacientes de diabetes paran las pastillas después de la banda, 65% con la manga y como 84% con el bypass. Lo que vemos es que con la diabetes las cirugías se ponen más fuertes si vamos de banda a manga y manga a bypass. Complicaciones de la banda, complicaciones ahí que no son relacionadas con la banda, pero que son por poner pacientes bajo anestesia, son problemas de anestesia general como infarto del corazón, problemas técnicos de no poder intubar a un paciente o problemas de alergia a alguna de las medicinas que le tiene que dar. Vemos problemas pulmonares como neumonías o líquido alrededor de los pulmones. Hay riesgo de sangrado. Cada vez que le cortamos pueden sangrar de la piel o donde estamos operando adentro, y de coágulo de sangre, que sabemos que pacientes abajo de anestesia general sometiéndose a unas cirugías abdominales y pacientes obesos tienen más riesgo de coágulos de sangre. Complicaciones tardías relacionadas con la banda son migración. En 3% de los pacientes sabemos que tenemos que reoperar porque la banda se puede descolocar de posición o mover de posición y tener que necesitar otra cirugía para ponerla en posición otra vez. Erosión, menos de 1% de las veces, es un cuerpo extraño, se pudiera erosionar la banda de afuera para adentro y necesitar quitar esa banda para que el estómago se pudiera sanar. Y complicaciones mecánicas de la banda, como que se puede romper el globo, romper el tubo conectando la banda con el port, o el port se pudiera cortar o romper cuando estamos tratando de funcionarlo, o se pudiera infectar un pedazo. Si eso pasa, el paciente necesitaría otra operación para quitar esa banda o quitar la parte de la banda y reemplazarla por una parte nueva. Y en los estudios internacionales se ha removido entre 6 y 16 y hasta ahora 40% de las bandas que se han puesto. Nosotros hemos quitado como 2% de las bandas que nosotros hemos puesto. Yo creo que quitamos menos porque hacemos menos bandas, ofrecemos las otras cirugías y los pacientes que en verdad quieren la banda se someten a una banda. Y la mortalidad es menos de 1 en 1000 en la data más nueva. Y normalmente es por un infarto del corazón o un coágulo cerebral o un coágulo en las piernas que le va a los pulmones también. No son directamente causados por la banda, pero por poner un grupo abajo de anestesia general. Si hablamos ahora de complicaciones del bypass, y normalmente yo pongo las complicaciones del bypass y de las mangas juntos, y lo voy a poner en esta pantalla porque son muy similares. En la literatura, las complicaciones de las mangas son 2/3 de la complicación de un bypass. Y aquí lo que estamos comparando son las complicaciones en la literatura, lo que vemos, y las complicaciones que nosotros hemos tenido en los últimos 10 o 11 años haciendo la cirugía. Lo que vemos es que la neumonía no es tan común y la tenemos baja porque tratamos de tener el paciente bajo anestesia como 1 hora y media o menos para que tengan más chance de salir del hospital sin ninguna de las complicaciones. También infecciones, estamos en 10% de lo que se ve normalmente en las infecciones. DVT o DVT es un coágulo de sangre en la pierna que lo vemos 0.3% comparado con 2%. Y la causa más común de la muerte de un paciente bariátrico es un émbolo pulmonar que se ve en la literatura entre 0.4 y 1%. Nosotros lo hemos visto 0.13% de las veces. Un leak o una fuga del intestino donde lo engrapamos, si se rompe por tensión o falta de circulación, eso le pudiera causar infección y hasta peritonitis. En la literatura está como 2%, nosotros ahora estamos en 0.5%. Y sangrado es la complicación más frecuente después, lo que vemos después de la cirugía. 1.9% en la literatura, estamos en 1.3% ahora. Y es
lo vemos más frecuente porque estamos haciendo una cirugía grande y entonces dándole anticoagulantes a los pacientes antes y después. Normalmente, si un paciente sangra, lo único que tenemos que hacer es cortar la anticoagulación y esperar, y el paciente normalmente para de sangrar sin tener que hacerle nada más. Como 1 o 2 veces al año o 1 en cada 300 pacientes, un paciente sangra suficiente que le tenemos que dar transfusión de sangre. Pero es muy extraño tener que reoperar por un sangrado agudo. Y obstrucción intestinal es una complicación que vemos más en los pacientes de un bypass, que no se ven en las mangas por adherencias o complicaciones después de haber operado en el intestino delgado. Complicaciones nutricionales, lo que siempre le digo a los pacientes es que tienen que tomar las vitaminas por vida. A veces los pacientes piensan que si se sienten bien no tienen falta de vitamina, y eso no es correcto. Y las mujeres que todavía están menstruando tienen el riesgo más alto de anemia por falta de vitamina, por hierro o vitamina B12, pero también hay riesgo de otras vitaminas como vitamina D o de otros minerales como hierro o calcio, que estos pacientes tienen que tomar las vitaminas por vida. Y conversión, que es decir que tratamos de hacerlo laparoscópico y tenemos que hacerlo abierto. En la literatura es 1 en 50%, pero en verdad nosotros estamos menos de 1 en 1000 pacientes ahora y no hemos hecho un paciente abierto ya en como 6 o 7 años. Y la mortalidad en la literatura está en 0.5%, 1 en 200 pacientes. Nosotros ahora estamos menos de 0.06%. Son 2 pacientes en los últimos 12 años. Una señora en el año 2003 que tenía una hernia grande intraabdominal que tuvimos que operarla abierta porque no había el espacio adentro, y se nos murió la piel arriba de la hernia a las 2 semanas después de la cirugía, y ella falleció por tener los intestinos afuera después. Y teníamos otra señora que en el año 2004 que tenía una malla dentro del abdomen, que tenía un hueco en el lado, se le trabó un pedazo de intestino a la semana, se perforó el intestino y ella falleció por las complicaciones de esas infecciones. Gracias a Dios hemos estado 9 años sin una mortalidad en estas cirugías, y espero que vayamos 9 años más, pero estas son cirugías generales grandes y siempre tenemos los riesgos de complicaciones. La decisión es el del paciente. Yo trato de educarlos en las diferentes opciones, pero el paciente es el que en verdad quiero que ellos hagan una decisión para escoger la cirugía que creen que es la mejor para ellos. Yo los ayudo en la oficina, nosotros los sentamos y hablamos de esto, pero quiero que tengan una idea de una cirugía antes de venir. Comparando las 3 cirugías, vemos que la estancia de la banda es un poco menos. Casi todos los pacientes se van para la casa el mismo día, que las mangas y el bypass se quedan 1 o 2 noches en el hospital. Las cirugías más invasivas, si vamos de la banda a la manga al bypass, porque en la banda no cortamos nada, en la manga cortamos el estómago, en el bypass cortamos el estómago y el intestino delgado. Que tenemos que poner un cuerpo extraño adentro en un paciente de banda, que no lo tenemos que hacer en las otras 2 cirugías. La mortalidad, acabamos de hablar de eso, está de la banda es 0.1%, con la manga es 0.3% y con el bypass 0.5%. Y la rapidez de la pérdida de peso es más rápido si vamos de banda a manga a bypass. ¿Y cómo funcionan? Sabemos que la banda nada más que funciona de una manera de restricción, que la manga y el bypass funcionan de restricción y cambios metabólicos. La banda es reversible, se puede quitar la banda o retirar la banda si era necesario. El bypass también es reversible, pero es mucho más difícil revertirla. Y la manga no es reversible ya cuando se hace. Ajustable, que sabemos que la banda es ajustable, nosotros la ajustamos en la oficina, es algo que toma 30 segundos, 1 minuto, y de esa manera podemos apretar esa banda para que le esté funcionando para el paciente. Las otras 2 cirugías hasta ahora no son ajustables. Y entonces la pérdida de peso con el tiempo, sabemos que la banda a los 5 años el averaje es 45%, en la pantalla está incorrecto, pero la manga está en 50% y el bypass está en 60%.
Y si le funciona a todo el mundo, no, ninguna de las cirugías le funciona a todo el mundo. Sabemos que hay algunos pacientes que van a reganar de peso con el tiempo y la manera de disminuir eso es volver a la oficina, volver a los grupos de apoyo para que esto le funcione, para que tengan mejores resultados a largo plazo. Cuando lo vemos en la oficina, bueno, ahí están, vemos las bandas más frecuentes, lo vemos todos los meses el primer año, porque sabemos que le tenemos que enseñar al paciente cómo se come y también ajustar esa banda para que le esté funcionando al paciente. Las otras dos cirugías lo vemos un poco menos frecuente, pero en todas las cirugías lo queremos ver por vida. Los próximos pasos. Si tienen que hacer una dieta por los seguros, y eso las muchachas en la oficina le pudieran decir, empiezan a hacer las dietas con los primarios o con el nutricionista nuestro, pero que lo documenten, porque si quieren usar el seguro después para pagar la cirugía, muchas veces es esa documentación que es necesaria para poder usarlo. Si tienen alguna pregunta, siempre lo pueden ver en la página web nuestra, donde están ahora, o llamar a la oficina al 305-689-1910 y ahí hay alguien que le pudiera contestar cualquier pregunta que tuvieran, o sea, de cita, de cirugía o de seguro, y le pueden ayudar de todas esas cosas. Y en verdad eso es todo para la cirugía bariátrica. Muchas gracias por la atención y espero que hubieran aprendido algunas cosas hoy. Gracias.